Nos estamos preparando, ¿estamos listos? Ya estamos listos, vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Les pedimos a todas las personas que nos siguen en las redes sociales que por favor pongamos atención, que cerremos otras ventanas de contenidos, que escuchemos con atención el tema desde el inicio para que más adelante no haya tanta confusión, porque este es un tema revolucionario y posiblemente nuevo para todos ustedes, ya que vamos a revelar un secreto. Entonces, pues al ser secreto entendemos que pues no todos lo poseen, no todos lo conocen. Así que pues vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sala de estudios El Conocimiento de Sí Mismo. Les saluda a su hermano Víctor Guzmán González, transmitiendo con mucha alegría y entusiasmo desde Mérida, Yucatán, México. Y hoy traemos para todos ustedes este tema tan esperado y tan misterioso que se titula la transmutación sexual. El secreto del hermetismo revelado. Este es un tema muy importante, muy fundamental en estos estudios, ya que este tema representa el segundo factor de la revolución de la conciencia. Recordemos que existen los tres factores de la revolución de la conciencia: el morir psicológico, el nacimiento segundo, que es el que vamos a hablar en este tema el día de hoy, y el sacrificio por la humanidad. Entonces, este tema es muy importante, es de mucho valor, requiere de mucha seriedad, requiere de mente abierta, de que seamos reflexivos, de que seamos serios en estos asuntos. Para poder explicar lo mejor posible lo que es la transmutación sexual y para que pueda ser bien entendida por ustedes, he decidido en esta ocasión dividir este tema en dos partes. ¿Sí? Adelante, pase. Hoy vamos a hablar de la primera parte de la transmutación sexual y el próximo jueves estaremos transmitiendo la segunda parte. En esta primera parte vamos a hablar más sobre mitología, simbolismos, algunos aspectos científicos de la potencia de la energía sexual, sus posibilidades, etc. Y en la segunda parte de la conferencia, que viene la próxima semana, entonces vamos a estar transmitiendo ya la práctica de la transmutación con todas las características que hay que conocer para que pueda ser llevado a cabo en la vida de cada quien con sabiduría. Entonces, pues bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio al tema que se titula la transmutación sexual. En el tema anterior, que se tituló la lujuria, hablamos brevemente de la importancia de la energía sexual. Una energía que es creadora, ya que la energía sexual masculina unida a la energía sexual femenina crean un nuevo ser humano. Entonces, la energía sexual, decimos en estos estudios esotéricos, que es creadora. Aquí la llamamos la energía creadora sexual. La llamamos de esta manera porque es la manera en la cual podemos empezar a desarrollar esta noción de que esta energía es potente e importante, ¿no? A través de esta energía es que nos desarrollamos como seres humanos. Esta energía es tan poderosa que convierte a la niña en una mujer, que convierte al varón, al niño, en un adulto, en un varón. Entonces, la energía creadora sexual hace que se desarrolle no solamente el cuerpo físico, sino también las psicologías de los hombres y de las mujeres. Ya sabemos que cuando entramos en la pubertad, la energía creadora sexual
no solamente tiene la función del desarrollo físico-psíquico, sino que también empezamos a desarrollar deseos sexuales, sentimos atracción por el sexo opuesto, inquietudes, nerviosismo y todo este tipo de actividad sexual que es completamente natural y que todos tenemos y que todos conocemos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber y empezar a estudiar es que la energía sexual, de todas las energías que produce el cuerpo, es la energía más poderosa y que sabiéndola canalizar, podemos aprovechar sus potenciales para despertar nuestra conciencia. Es decir, que el ser humano tiene diferentes tipos de energía. Energía mental, motriz, emocional y sexual. De todos este tipo de energías que manejamos y que nos componen, nos dice esta enseñanza que la energía sexual es la más poderosa de todas. En la India, por ejemplo, en los conocimientos de los famosos yogis, se habla mucho de la energía psíquica, la energía mental. La energía mental es la energía más popular dentro de los diferentes conocimientos esotéricos. Ya vemos por ahí en internet cómo nos invitan a participar en cursos donde desarrollamos nuestros poderes mentales y donde a través de la concentración podemos lograr muchas cosas, que si la ley de la atracción y que la fuerza emocional y que atraemos las cosas. Todo eso tiene su realidad. Dentro de los conocimientos esotéricos, de donde proviene la verdadera magia, sabemos que las energías son fuerza creadora, ¿no? Pero dentro de este conocimiento enfatizamos que de todas las energías que tiene el ser humano, la energía sexual es la más poderosa. ¿Por qué? Simplemente porque es la única energía que puede crear un nuevo ser humano. Tú puedes pensar en un ser humano y no porque pienses en tener un hijo, vas a tener un hijo. No porque tengas ganas de tener un hijo, vas a tener un hijo. Porque la energía mental y la energía emocional no tienen la potencia suficiente para crear ese hijo que tanto anhelas. Esa energía está contenida en la energía sexual. Entonces, aunque tú no pienses en tener hijos, aunque tú no tengas ganas de tener hijos, si tienes actividad sexual con tu pareja, puede venir un hijo ahí. Porque esa energía es la más potente, es la única que da vida. Entonces, aquí hay que comprender otra cosa muy importante. Si la energía sexual da la vida, entonces podemos deducir que la energía sexual es espiritual. Porque solamente a través del espíritu se puede dar la vida. ¿Qué puede dar la vida si no es el mismo espíritu? Entonces entendemos que la energía sexual es también energía espiritual. Que a través de la energía sexual fluyen las fuerzas espirituales que promueven la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, vamos a seguir un principio del conocimiento de las ciencias modernas dejado por Albert Einstein para profundizar en este tema de la importancia de la energía creadora sexual. Este principio es este. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este concepto nos vamos a basar. Esto ya está comprobado. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, lo que nos plantea este conocimiento que se llama la transmutación sexual es la posibilidad de transformar la energía sexual en energía consciente, en energía espiritual, en energía que nos permite el desarrollo
de nuestra alma para poder conocer los misterios de la vida y de la muerte. Esto es posible, siguiendo los principios de Albert Einstein, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en el acto sexual se dan un intercambio de energías masculinas y femeninas. Estas energías también son cíclicas y que en su momento toman forma de valores entre la pareja. Entonces, en el acto sexual hay un intercambio de valores, hay un intercambio de energías. La mujer recibe la energía del varón y el varón recibe la energía de la mujer. Y en este intercambio se puede desarrollar lo más grotesco, lo más grosero del ser humano, pero también se puede desarrollar lo más puro y lo más espiritual. Todo depende de cómo se trabaje la energía sexual, porque la energía se transforma, porque la energía no se destruye, se transforma en la manera en cómo uno la trabaje, ¿no? Y de eso se trata este estudio. Entonces, hablando de que la energía sexual es creadora, es potente y es espiritual, asentamos el siguiente concepto que tenemos que profundizar, que es la importancia de aprender a ahorrar esta energía y de los diferentes beneficios que podemos tener al ahorrar nuestra energía sexual y dejar que nuestro organismo la trabaje en nuestro mundo interior. Si queremos trabajar con la transmutación sexual, el primer paso es dejar la lujuria, las bajas pasiones. Y el segundo paso es aprender a ahorrar la energía sexual. Necesitamos la energía sexual para poder trabajar en la transmutación, de lo contrario es imposible. Entonces, lo que planteamos ahorita es que es importante que como seres humanos aprendamos voluntariamente a ahorrar la energía sexual. Y esto ya se conoce más o menos en las ciencias modernas, la importancia que tiene la energía sexual en la vida de todos los seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando encontramos a un adulto, a un hombre que está en la vejez, que tiene mal humor, que está cansado, fastidiado de la vida, que no quiere salir, que no se quiere relacionar, que está enfermo, siempre se está quejando de sus dolores de espalda. Si este anciano de repente se enamora de una mujer, empieza a fluir en su vida esa potencia sexual. Esa potencia sexual viene cargada de vida misma, porque el hombre empieza a sentir interés por vivir, se empieza a bañar, se corta el pelo, se empieza a poner perfume otra vez, quiere salir, quiere conocer. Pero ¿de dónde salen estas ganas del anciano? De su potencia sexual. Cuando ve a la mujer y se enamora, es que se le olvida el dolor de espalda y sale ya cargando los bloques para llamar la atención de la viejita de al lado. Porque la potencia sexual es vida y es fuerza. Esta energía creadora sexual está contenida en la simiente, en los fluidos líquidos del hombre y de la mujer. ¿Sí? Entonces, en la energía sexual, en la simiente, están concentradas grandes cantidades de energía vital, indispensables para que a través de ellas se puedan dar la vida al mundo físico. Es a través de la potencia sexual que nosotros sentimos ganas de vivir, de hacer, de emprender y de relacionarnos. Y no solamente eso, tiene muchos otros beneficios. Por ejemplo, en el campo de la veterinaria ya se van conociendo las propiedades del ahorro de la energía sexual. Entonces, a los caballos, por ejemplo,
en su órgano sexual masculino, en el pene, que nosotros en estos estudios le llamamos el falo, se le ponen unos artefactos para que el caballo no eyacule y no pierda esa energía sexual. ¿Por qué? Porque esa energía sexual le da belleza, le da fuerza, le da vitalidad al caballo. Y entonces el dueño del caballo puede vender esos caballos a elevados precios. Entonces ya se conoce en el campo de la veterinaria la importancia del ahorro de la energía sexual. Esto también se conoce en el campo del deporte, porque muchos entrenadores les prohíben a los competidores tener acto sexual días antes de la competencia. Al boxeador, por ejemplo, se le prohíbe tener relaciones sexuales antes de subir al cuadrilátero. A todo tipo de atleta que esté en competencias a nivel nacional o internacional, se les prohíbe tener relaciones sexuales. Porque hasta en el campo del deporte ya se conoce que la energía sexual da fuerza, da potencia y que puede ser la diferencia para ganar en un combate, en una competencia. Y esto ustedes mismos lo pueden averiguar. Entonces, cuando yo hablo de la importancia de ahorrar la energía sexual, no estoy hablando a ciegas, sino les estoy dando cierto tipo de evidencia que ya se conocen en el mundo actual, sin entrar antes a los misterios herméticos de la magia sexual. Aquí tenemos a dos autores que han hablado de la importancia de ahorrar la energía sexual y la importancia en general de la potencia sexual. Uno de ellos es Napoleón Hill. Napoleón Hill no es ningún esoterista. Es una persona que se dedicó al mundo de las finanzas. Es como Robert Kiyosaki, que escribió el libro Padre Rico y Padre Pobre. Bueno, Napoleón Hill es otro autor del mundo de las finanzas. No tiene nada que ver con el mundo del hermetismo ni del ocultismo. Él escribió un libro que se llama Piensa y hazte rico. Y él en este libro, en un capítulo, revela de cómo a través del ahorro de la energía sexual se pueden alcanzar las metas financieras que uno se propone como emprendedor. Nosotros no recomendamos este tipo de libros porque no tiene nada que ver con el despertar de la conciencia. Es un libro de finanzas, pero ahí comparte el secreto. Entonces, bueno, no comparte el secreto, él no tiene el secreto de los misterios, pero comparte que es posible canalizar la energía sexual a otras áreas de tu vida y que puede ser el ingrediente más potente para que tú puedas lograr eso que te propones en otras áreas, en los deportes, en las finanzas, y nosotros aquí hablamos en el despertar de la conciencia. Napoleón Hill habla de que la energía sexual tiene tres fundamentos. El primero, el sostenimiento de la salud. Entonces Napoleón Hill ya estudió y ya investigó de que la energía sexual está completamente relacionada con la salud. Él es lo principal de la energía. Lo segundo es la reproducción de la especie. Y lo tercero, la capacidad de transformar a un idiota en un genio. Entonces, él habla de esta posibilidad a través de una transmutación sexual que él habla, que tiene mucho que ver con cuestiones financieras. No tiene mucho caso profundizar en ello. Sigmund Freud, por otro lado, habla también de la potencia sexual como el motor de vida de todos los seres humanos. Tanto así que Sigmund Freud llegó a afirmar de que todo complejo humano
tiene raíz no solamente en la infancia de la persona, sino también en algún tipo de frustración o represión sexual. Si Sigmund Freud habla que la represión sexual es prácticamente la mamá de todos los complejos y traumas humanos que todos tenemos. Porque él habla de que la potencia sexual es tan poderosa que cuando uno no la sabe manejar, pues se crea todo tipo de complejos, traumas, miedos, fobias, bla, bla, bla. Es lo que ellos dicen. Entonces, les estoy dando un poquito más de evidencia de la importancia y de la potencia que tiene la energía sexual en nuestras vidas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la energía sexual? Eso lo voy a explicar rapidito porque tiene que ver con la importancia de ahorrar la energía sexual y posteriormente con la transmutación. Vamos a hablar un poquito de endocrinología, ¿sí? Los seres humanos tenemos un sistema endocrino. La glándula pineal, pituitaria, hipotálamo. Aquí tenemos en la garganta las tiroides, las glándulas suprarrenales. Y en los órganos sexuales tenemos lo que son las gónadas. Las gónadas son en los hombres los testículos y en las mujeres los ovarios, ¿no? Ven la vida. La palabra hormona significa ansia de ser. Las hormonas son las sustancias que nos llevan a vivir, a sentirnos alegres, a tener ganas de hacer cosas, apetitos, gustos, ganas de relacionarnos, de conocer gente. Es el motor de nuestra existencia. La segregación de hormonas producto de las glándulas endocrinas, ¿no? De todos este tipo de hormonas y de energías que producen las glándulas endocrinas, obviamente, como ya hablamos en un principio, las energías sexuales son las más importantes. Entonces, en las glándulas endocrinas, pues se segregan hormonas como la oxitocina, melatonina, serotonina, dopamina, insulina, testosterona en el hombre y las feromonas en la mujer. Todas estas hacen que nos desarrollemos y que tengamos ganas de vivir, que podamos pensar, comparar, razonar, sentir, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, la energía sexual comienza en la glándula pineal como energía espiritual. La energía pineal, la glándula pineal, ¿sí? Que eso se conoce en diferentes corrientes filosóficas y esotéricas. La glándula pineal es la antena que nos conecta con nuestro Dios interior. Tanto la glándula pineal como la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, la glándula pineal recibe energía espiritual. Esta energía espiritual llega a la glándula pineal y baja de glándula a glándula. Glándula pituitaria, hipófisis, aquí tenemos las tiroides y van bajando. Y con esta energía espiritual, las glándulas endocrinas van segregando hormonas, que son las que nos generan estas ganas de vivir. Esta energía espiritual llega hasta las gónadas. Y en las gónadas se trabaja esta energía y se convierte en energía sexual. Esta energía sexual en las gónadas se concentra. Se concentra tanto hasta materializarse y se convierte en una sustancia líquida que conocemos como la simiente. ¿Sí? Esta simiente es lo que conocemos en el hombre como el semen. El semen, la palabra semen viene de la palabra semilla.
¿sí? Se le llama así a esta sustancia líquida que produce el hombre a través de sus gónadas y de su energía sexual, porque ahí está la semilla crística, la semilla del espíritu que da la vida. Por eso se le llama así semen, que está muy relacionado también con la palabra simiente, que simiente también de alguna manera significa semilla, como algo de donde comienza algo, ¿no? Entonces, ambos significan prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, la energía del espíritu llega a la glándula pineal, baja por todas las glándulas hasta las gónadas, se convierte en energía sexual, se concentra y crea una sustancia líquida, tanto en el hombre como en la mujer. Las mujeres también tienen su líquido seminal, que son sus propios fluidos, diferentes a los del hombre. Tanto la mujer tiene su propia energía sexual como el hombre. Ambos tienen también su propia simiente, ¿sí? La energía se sigue acumulando dentro del aparato sexual y se empieza a desarrollar aquello que se le conoce como la libido. La libido es el deseo sexual, el deseo por tener contacto sexual con el sexo opuesto, que es algo instintivo que está hecho en primer término para que se pueda dar la reproducción de la especie. Instintivamente, para eso está, ¿sí? Entonces se empieza a crear esta energía en nuestro cuerpo, se almacena, viene la libido, sentimos interés sexual, deseo, atracción, excitación y posteriormente buscamos sacar la energía del cuerpo, ¿sí? A través de lo que conocemos como la eyaculación. En la eyaculación sacamos la simiente fuera del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando sacamos esta energía, se van toda esta potencia sexual. O sea, el hombre cuando saca la energía del cuerpo ya no tiene la energía, ya no puede seguir en un acto sexual porque la potencia sexual ya se le gastó, ya se fue fuera del cuerpo. Se queda ahí relajado en la cama y listo. Se siente un poquito satisfecho porque como no sabía cómo manejar ese líbido, hay como que ansiedad, inquietud, todo me provoca, me quiero quitar de la mente todas estas cosas y uno busca este desfogue. Entonces, al momento de la eyaculación viene algo que se le conoce como el orgasmo. ¿Qué es el orgasmo? Es una sensación incomparable de placer que siente el hombre y la mujer. ¿Y por qué se produce? Porque en el momento del orgasmo se está sacando del cuerpo grandes cantidades de energía en pocos segundos. Y eso es lo que está generando el placer. En el momento del orgasmo, todas estas glándulas endocrinas, que ya hablé, vamos a regresar a esta, todas las glándulas endocrinas en el momento del orgasmo segregan grandes cantidades de hormonas, segregan grandes cantidades de oxitocina, de dopamina, de serotonina. Y es por eso que en ese momento sentimos un gran placer cuando sacamos la simiente fuera del cuerpo. Una vez de que eso sucede, pues el placer desaparece, la potencia sexual se pierde porque ya la sacamos del cuerpo, ya sacamos del cuerpo la simiente que es energía sexual concentrada y materializada, ¿no es cierto? ¿Sí? La sacamos del cuerpo, si nos sentimos algo satisfechos porque la energía sexual acumulada sin saberla canalizar pues nos genera inquietud y ansiedad y listos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que las glándulas endocrinas
vuelven a trabajar para producir más simiente. Cuando sacamos la simiente del cuerpo, la glándula pineal recibe más energía espiritual, la baja por todas las glándulas, llega a las glándulas, a las gónadas, se concentra y se vuelve a producir otra vez más simiente. ¿Pero por qué se produce otra vez más simiente? Porque es la energía espiritual, es la energía que nos da la vida. ¿Sí? La potencia sexual es potencia de vida. Entonces, cuando nos sentimos cargados y viene otra vez esta libido, con toda la lujuria que nosotros desarrollamos del entorno que se agita con esta energía, pues volvemos a sacar la energía del cuerpo. Como sacar la energía del cuerpo produce mucho placer, nosotros buscamos sacar la energía del cuerpo cada vez que la tenemos. Apenas sentimos que la tenemos, va para afuera. Entonces, esto hace que nuestras glándulas endocrinas tengan que trabajar a veces más de lo debido. Y viene un abuso del cuerpo físico. Viene un abuso de la energía sexual. Y con el tiempo lo que pasa es que las glándulas endocrinas ya no tienen la capacidad de poder segregar hormonas como en un principio. Se degeneran. Entonces, se pierde la segregación hormonal equilibrada y óptima para que la persona se pueda sentir viva y alegre. Entonces viene el mal humor, el vacío existencial, la frialdad en la pareja, duermen todos los días juntos y ya ni se quieren tocar, ya no sienten cariño, ya no sienten respeto, se pierde la luna de miel. A los 40 años viene la impotencia sexual. Creemos equivocadamente que la impotencia sexual en el varón se da por la edad. Y eso es una mentira. La impotencia sexual en el varón se da por el abuso sexual. Abusan de su energía sexual hasta que sus gónadas se atrofian y ya no tienen la capacidad de producir más. Entonces ya no tiene potencia sexual. Y pierde las ganas de vivir con ello hasta cierto punto. Y se da el envejecimiento del alma, donde entramos a los 40, a los 50, en esas crisis existenciales, en esas depresiones, empezamos a ir al psicólogo, a tomar las pastillitas, ya no tenemos sexualidad con nuestra pareja porque hemos abusado de nuestra sexualidad. Porque nadie nos enseñó que ahorrar la energía sexual es salud y vida. Y esto nos hace referencia a que conozcamos un poquito acerca de la mitología esotérica. ¿Han escuchado ustedes hablar acaso del pozo de la juventud? ¿O de la fuente de la juventud? Esta historia mitológica que un pozo en donde cuando uno entra y bebe de esa agua, se baña de esa agua, recupera la juventud. Tenemos que empezar a familiarizarnos con el lenguaje esotérico. Las aguas representan casi siempre los conocimientos esotéricos, herméticos, la simiente. La simiente está siempre simbolizada con las aguas. Entonces, a veces cuando uno sueña que hay inundaciones, que hay un mar agitado, eso muchas veces quiere decir que tenemos mucho líbido, que tenemos mucha potencia sexual y que debemos de tener cuidado de mantener siempre el caballo bajo nuestro control, ¿no? Entonces, estas historias del pozo de la juventud es en realidad el ahorro de la energía sexual. Estas aguas son nuestra propia simiente. Si nosotros no eliminamos
la simiente del cuerpo físico, entonces nuestras glándulas endocrinas no tienen que estar trabajando tanto en producir nueva simiente. Entonces mantenemos un estado óptimo de hormonas. Estoy tratando de relacionar el conocimiento esotérico con la ciencia moderna, ¿no? Con la endocrinología, ¿no? Entonces, al no sacar la simiente del cuerpo, nos quedamos con esta potencia sexual, con toda esta producción, con esta fuerza que hace que nuestras glándulas endocrinas mantengan un nivel equilibrado de hormonas. Entonces, si nosotros no sacamos la energía del cuerpo, vamos a tener potencia sexual a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, y esto ya está demostrado por las personas que han trabajado con estos conocimientos y que han llegado a estas edades. A los 70 años, tanto el hombre como la mujer siguen manteniendo relaciones sexuales sin la necesidad de pastillas ni de cosas que los estimulen. Si han sabido cuidar su potencia sexual. Si no, pues no. Entonces, lo que nosotros les decimos a ustedes, que para que no se gaste la luna de miel, siempre haya gusto, atracción, deseo con la pareja, es importante aprender a tener relaciones sexuales sin perder la simiente. Entonces, al no perder la simiente, nos quedamos con la potencia sexual. O sea, cuando el hombre pierde la simiente en el acto sexual, al mismo tiempo pierde el interés en la mujer. Se pone el pantalón y ya se va con los amigos a tomar. Pero si el hombre no suelta la simiente en el acto sexual, esa potencia que le hace querer y desear a la mujer, se la queda. De tal manera en que el hombre puede llegar a sentir una admiración y un gran respeto por su mujer durante toda la vida. Entonces, esto es el secreto para mantener la luna de miel en el matrimonio, el ahorro de la energía sexual, que está relacionado con el pozo de la juventud. Porque si nosotros no botamos esta energía, que no solamente retrasa el envejecimiento, que sí lo retrasa, pero no es el punto, porque al final y cuentas físicamente estamos condenados al envejecimiento. Lo que va a sostener la energía sexual es la juventud del alma, no del cuerpo. Manteniendo la energía sexual dentro del cuerpo, nos mantenemos jóvenes de espíritu a través de la conservación de la potencia sexual. Vamos a estar alegres, vamos a querer hacer cosas, estar con nuestra mujer, así tengamos 60 años. Así quedemos viejitos y un poquito arrugados. Existe esta posibilidad. Y este es el secreto del pozo o de la fuente de la juventud, que está relacionado con el pasaje bíblico del pozo en donde se encuentra el Maestro Jesús con la samaritana. En donde el Maestro Jesús le dice a la samaritana: de verdad te digo que si tú tomas aguas de este pozo, más adelante volverás a tener sed. Pero quien tome de las aguas que yo tengo, jamás volverá a tener sed y tendrá la vida eterna. Ya les expliqué hace un momento qué significan las aguas. La energía sexual, la simiente, porque la simiente es crística. Y entonces la samaritana le dice al Maestro Jesús: Maestro, dame de beber de estas aguas. Y Jesús le dice a la samaritana: ve por tu esposo y regresa. ¿Qué entendemos por esto? El Maestro Jesús le iba a dar el secreto de la transmutación sexual a la samaritana. Y para eso se necesita el esposo.
se necesita de la pareja. ¿Sí? Pero como la samaritana era adúltera, no tenía un esposo, sino que había tenido muchos esposos, ¿sí? Y el Maestro Jesús le dijo, ¿de verdad que sí? No has tenido solamente un esposo, sino muchos. Y ahí quedó el pasaje. El Maestro Jesús no le dio el secreto a la samaritana, porque no se lo merecía, porque para recibir el secreto se necesita de castidad y de fidelidad a la pareja. ¿Sí? Entonces recordemos que en el monte de Sinaí, si no me equivoco, estaba Jesús hablando con sus discípulos y les decía, porque a ustedes se les ha concedido conocer el secreto del reino de los cielos, pero a ellos no. Y cuando decía a ellos, señalaba a las multitudes que estaban debajo del monte de Sinaí. Entonces aquí tenemos que entender algo. El Maestro Jesús dejó dos conocimientos. Uno que fue secreto y otro que fue público. Entonces, después de que el Maestro Jesús dijo esto, según la Biblia, dice, y entonces empezó a hablar en parábolas a las multitudes. Si uno lee las enseñanzas de Jesús, ¿con qué tipo de enseñanzas se encuentra? Con parábolas. Es decir, en la Biblia está el conocimiento público que Jesús dio al mundo. No está el conocimiento secreto que le dio a sus iniciados. Estos conocimientos solamente se dan de boca a oído en círculos herméticos como este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un conocimiento que se tiene que cuidar. Porque hay muchos necios que teniendo oídos no oyen y que teniendo ojos no ven. Entonces, este conocimiento se cuida, ¿no? Ahí empezamos con los conocimientos bíblicos. Recordemos que en Proverbios 5:6 se dice, no derrames el agua de tu manantial, no la desperdicies derramándola por la calle. ¿A qué se refiere este proverbio? A la energía sexual. Estamos encontrando otra vez cómo a la simiente se le está llamando agua. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Aquí estamos hablando de que tenemos que ahorrar la energía sexual y aprender a trabajarla con la pareja. Y bien, ya hablando de todo esto, pues la transmutación sexual, no sé si ustedes han escuchado de ello o no, pero pues a lo mejor es algo nuevo para todos ustedes. Pero no es algo nuevo en los conocimientos esotéricos. Siempre ha existido estos conocimientos que les voy a dar en todas las culturas y en todos los tiempos, en secreto y al disimulo. En el antiguo Egipto, a los conocimientos de la transmutación sexual, se le llamaron los secretos del arcano AZF. A significa aqua, Z Sohat, conciencia, y F Fohat, fuego. A través del agua, que es la simiente, y a través del fuego, que es el deseo, se genera la conciencia. En los conocimientos de los yogis de la India se le conoce como el yoga sexual. Y hay algunas corrientes yógicas que trabajan con la transmutación sexual. No todas, algunas. También se le conoce como el Tantra. También se le conoce en la China como el Tao sexual. En la Cábala como los secretos de la novena esfera. Se le conoce también como el suprasexo o sexo superior.
Porque ya hablamos en otras conferencias que existen 3 tipos de actividad sexual. La primera es la sexualidad normal, que es la sexualidad reproductiva. Es el acto sexual que sirve para la reproducción de la especie. Luego viene la sexualidad inferior, que es el tipo de acto sexual que mayormente todos tenemos, que está hecho únicamente y exclusivamente para el gozo, para el placer, para la satisfacción de los apetitos animalescos. Y se le llama sexo inferior porque provoca el degeneramiento humano. Surge el morbo, la lascivia, la infidelidad, la impotencia sexual, los celos, la psicosis, los abortos, todo tipo de aberraciones sexuales provienen de este tipo. Y luego viene el suprasexo o el sexo superior, que es, a través de la castidad, aprender a utilizar la sexualidad con sabiduría para el desarrollo de la conciencia. Dentro de los conocimientos cristianos se le conoce como el nacimiento segundo, que lo voy a explicar ahorita. Pero el conocimiento de la transmutación sexual existe en muchísimas corrientes, ¿sí? Aquí vemos una imagen de la alquimia donde hay una mujer y un hombre desnudos en un tubo de ensayo y hay un anciano con un libro como que estudiando. Aquí están los secretos en esta imagen. Tenemos la imagen de Shiva Shakti, ¿no? En la antigua India. Ahí está la sexualidad hindú. Entonces aquí tenemos algunas referencias. Los códigos sexuales en ilustraciones alquimistas. Si ustedes han escuchado hablar acerca de la ciencia de la alquimia, el secreto de la alquimia es la transmutación sexual. La alquimia se fundamenta en la transmutación del plomo en oro y tiene 2 aspectos. El aspecto psíquico, que consiste en la transformación de defectos en virtudes, pero también la transformación de las energías sexuales, de lo más animalesco a lo más puro y espiritual. Entonces aquí tenemos algunas ilustraciones alquimistas que están relacionadas a la sexualidad humana. Valores sexuales en las culturas prehispánicas. En muchos templos, esculturas, iglesias de nuestros antepasados, vemos que existen figuras que hacen alegoría a la sexualidad. En la sexualidad mística hindú también tenemos la sexualidad con Shiva Shakti, como ya comenté en algunos momentos. En algunos conocimientos de la sexualidad taoísta también vemos la sexualidad. Lo que estoy tratando de explicar, al menos en esta diapositiva, es que la sexualidad siempre ha estado presente en los diferentes tipos de corrientes esotéricas y filosóficas. Uno cree que la sexualidad no tiene nada que ver con el espíritu, pero es todo lo contrario, siempre ha tenido algo que ver y siempre ha estado presente en las diferentes culturas. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que han dicho algunos de los grandes maestros de la sabiduría universal acerca de la energía sexual. Empezamos con el conde Saint Germain, no sé si lo ubican. Es uno de los grandes maestros que han ayudado muchísimo a la humanidad en el desarrollo de la conciencia de todos nosotros. Sí, es un maestro ascendido. Hay un libro que habla acerca de sus enseñanzas que se llama El Libro de Oro, ¿sí? Donde se dice que el conde Saint Germain dejó este conocimiento, que dice así: el individuo que desea ascender a la presencia yo soy, el yo soy es la conciencia crística, es el Dios interior. Así está escrito en este lenguaje metafísico.
Pero dice, el individuo que desea ascender a la presencia yo soy y permanecer ahí, necesita de la energía que actualmente desperdicia. Los médicos son mayormente responsables de esta condición porque enseñan y abogan por los apetitos sexuales, que es el mayor canal de desperdicio que tiene la humanidad. Esto es lo que hace imposible acercarse a la presencia yo soy lo suficiente para alcanzar la maestría. La pérdida de la energía sexual es el 95% de la causa de la vejez, de la pérdida de la vista y de la memoria. Esta energía es la vida que se necesita para unirse con la presencia yo soy. Esto es lo que nos enseña el maestro Saint Germain, ¿sí? Por otro lado, tenemos al gran maestro Arnold Krumheller, conocido en los conocimientos ocultistas como el maestro Huiracocha, fundador de una orden Rosacruz que se conoce como Fraternitas Rosacrucianas Antigua, aquí en México. Un gran esoterista, de donde aprendió mucho el maestro Samael, que es el fundador de la Gnosis que nosotros enseñamos. Recomendamos mucho todos los libros y conocimientos de Arnold Krumheller como una sabiduría auténtica. ¿Qué es lo que dice el maestro? Dice, yo que tengo casi medio siglo de estudios en estos asuntos, que tengo los grados más altos de la masonería, 3, 33 y 97, que muchos ni siquiera conocen, que he pertenecido a la sesión esotérica de la Sociedad Teosófica, que soy miembro de más de 20 sociedades secretas, como la OTO, la Orden Templis Orientis, que fundó el gran ocultista Papus, y la AA, que no es Alcohólicos Anónimos, es la Astron Argentum, que creó en su momento Aleister Crowley, en las cuales tengo el último grado, que soy obispo de la Iglesia Gnóstica, consagrado como ordinal primitivo y anglicano, que como comendador de la Fraternidad Rosacruz tengo conexión con la Fraternidad Blanca, la jerarquía del invisible, que he pertenecido a la vieja guardia de Papus y de Lipas Levi, otro gran ocultista que recomendamos como sabiduría auténtica, que traté personalmente a los principales ocultistas del mundo. Declaro que para mí, en la vocalización y en el uso de los mantras y la oración, mediante el despertar de las segregaciones sexuales, reside el único camino de llegar a la meta. Y todo lo demás que no sea por aquí es perder lastimosamente el tiempo. Así de, con este acento lo pone él. Y es real, porque solamente a través de la transmutación sexual podemos crear los cuerpos existenciales que nos van a permitir conocer las dimensiones superiores de conciencia. ¿Qué nos dice otro gran maestro esotérico? George Abramovich Gurdjieff, creador de las enseñanzas del cuarto camino, también muy presente en la Gnosis. Nos dice, esta sagrada sustancia, refiriéndose al esperma, se produce en la presencia de todos los seres, independientemente del sistema cerebral al que ellos pertenecen y de su recubrimiento exterior, principalmente a fin de que mediante a ella, de forma consciente o automática, cumplan la parte del deber esencial consciente
en la perpetuación de la especie. Es decir, la energía sexual tiene como fundamento la reproducción, ¿no? Pero, nos dice el maestro Gurdjieff, en la presencia de los seres tricerebrados, nosotros los seres humanos, se produce también a fin de poder ser transformada conscientemente, esto es una palabra clave, conscientemente, voluntariamente, no es algo que se da solo, en sus presencias comunes para el recubrimiento de los cuerpos eserales superiores de nuestro propio ser. Esto es lo que nos enseña también George Gurdjieff. La energía es indispensable para el despertar de la conciencia. Samuel Weor nos dice, el hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos para convertirse en dioses o en demonios. En el semen luchan a muerte los ángeles y los demonios. El hueso medular del gran conflicto entre ángeles y demonios es el sexo. Ahí está el problema. Ahí está la raíz de todas las doctrinas blancas y negras. Una gran verdad. Todas las doctrinas negras de magia sexual y de desarrollo espiritual te invitan a la sensualidad y a la fornicación. Y las escuelas blancas de misterios siempre enseñan la castidad. Cuando sabemos adorar y besar con ternura infinita y suprema castidad, la serpiente sube. Ahí vamos a hablar de la serpiente. Es la serpiente Kundalini. Cuando gozamos ardientemente de la lujuria y derramamos la copa, la simiente, la serpiente se precipita embriagada por la locura hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la famosa serpiente del Edén. La serpiente que se lo conoce en estos estudios como el Kundartiguador. La gente se llena de horror cuando conoce la magia sexual, pero no se llena de horror cuando se entrega a todos los refinamientos sexuales y a sus pasiones carnales. Esto nos enseña el maestro. Ahí está el libro del matrimonio secreto, matrimonio perfecto, por si quieren profundizar más sobre esta ciencia. Entonces vamos a hablar ya de la transmutación sexual. La palabra transmutación viene de la palabra transformación, que significa a través de la magia y del conocimiento alquímico cambiar una sustancia en otra con una pureza superior. ¿Sí? Esta transmutación estuvo presente en la alquimia. La transmutación del plomo en oro. El plomo es la energía sexual bruta sin trabajar. Y el oro es la energía sexual transmutada que es la fuerza del Cristo. Por eso está representada con el oro, porque de ahí recibimos la luz, la sabiduría y la iniciación. En los conocimientos alquímicos se habla del azufre, de la sal y del mercurio, como los tres ingredientes fundamentales de la alquimia, que están completamente relacionados con el cuerpo físico, con la simiente y con el deseo para transformar esta simiente, ¿sí? Encontramos aquí la transmutación sexual en la transmutación alquímica, pero también los encontramos en los pasajes bíblicos, ¿en dónde? En la boda de Caná, donde el Maestro Jesús transformó el agua en vino. ¿Qué significa el agua? Las energías sexuales en nuestra propia simiente. ¿Y dónde transmutó el agua en vino? En una boda. Y una boda pues está relacionado con la sexualidad. O sea, son señales que están hechos únicamente para los que estamos dispuestos
a descubrir los misterios del sexo. Entonces, el agua es algo puro, es algo natural. Nuestra sexualidad, de alguna manera, también es algo puro, que se degenera por los conceptos de lujuria, ¿no? Pero la sexualidad en su naturaleza es algo puro. O sea, que de repente un niño sienta atracción por una niña, pudiéramos considerarlo algo puro y natural. Ya entre los adultos ya no tanto, ¿no? Porque ya hay muchos conceptos, y hay mucha lujuria y todo eso. Pero convierte el agua en vino. ¿Por qué en vino? Porque el vino representa la sangre del Cristo. Por su color, es una simbología que se adoptó. El vino representa la sangre del Cristo. Entonces, la transmutación de la energía sexual es la sangre del Cristo, es nuestra energía crística. ¿Sí? No es que el Maestro Jesús sea un buen padrino y se gastó el alcohol y pues él pues nos echó la balona con sus poderes y transformó el agua en vino para que la gente se emborrache. Hay gente que utiliza esta parábola para justificar la bebida, porque dice, pues si Jesús transforma el agua en vino para que todos tomen, entonces pues podemos tomar 2 cervecitas. El mensaje no es ese, sino para que todos beban la sangre del Cristo. Sí, la transmutación. Entonces, hay que entender que la energía sexual está representada en todas las culturas con la serpiente. La energía, cuando sube o cuando baja, toma forma de serpiente. Todos tenemos energía sexual. Conscientemente la podemos subir. Cuando sube, como sube de una manera, ¿cómo se le dice? Como circular, centrípeta, elíptica. Como elíptica más o menos, se le asumió la forma de una serpiente, ¿no? Y la energía sexual puede subir o puede bajar. Cuando la energía sexual sube, se lo conoce como la energía Kundalini, que es la palabra más famosa de todos los conocimientos hindús, porque es la energía que te da la iluminación. Y cuando la energía baja, se le conoce como la energía, cuando la serpiente baja, se le conoce como la serpiente del Edén o la serpiente del Kundartiguador. Entonces, por ejemplo, encontramos, no sé si conocen ustedes este símbolo que se le conoce como el caduceo de Mercurio o caduceo de Hermes. Mercurio en los romanos es del dios Hermes del antiguo Egipto, porque todos los conocimientos vienen de Egipto. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que este bastón de Hermes es el símbolo de la medicina. ¿Por qué? Porque antiguamente se conocía que la energía sexual sana, da vida. Y por eso todavía se tiene ese símbolo dentro de la medicina, aunque no se sepa por qué. Paracelso era un gran alquimista que sabía que la energía sexual te podía sanar de muchas enfermedades, ¿sí? Que fue el maestro de Hipócrates. Hipócrates es padre de la medicina moderna, ¿no? Entonces, más o menos de por ahí viene. Entonces, este caduceo de Mercurio está dentro de nosotros mismos. La vara es la columna vertebral. Y estas 2 serpientes es la energía sexual que proviene de los testículos, de Ida y Píngala, que hablé en la conferencia pasada, que sube en forma de espiral, esta es la palabra, la forma de espiral, no me ayudaron, y llega al cerebro. Cuando sube se da el despertar de la conciencia. Por eso en el caduceo de Mercurio hay unas alas. Estas alas representan que la energía sexual tiene que subir, se tiene que ir hacia arriba. La serpiente tiene que subir y tiene que llegar a la conciencia
para que salgan en nosotros las alas que nos van a permitir volar, es decir, conocer las otras dimensiones de la naturaleza. ¿Sí? Las dimensiones superiores de nuestro ser. Esto tiene que ver con los dragones de la antigua China, ¿sí? Que hacen sus festivales con dragones que vuelan, no que se arrastran, sino que vuelan, ¿sí? Porque están hablando, digamos, a lo mejor ya no tienen el conocimiento, es pura tradición muerta, pero en algún momento significaba el trabajo con las energías superiores. Los encontramos en los conocimientos mayas. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Quetzalcóatl? Serpiente emplumada. Es la serpiente que va hacia arriba y que genera el despertar de la conciencia. Las serpientes es prácticamente el elemento más repetido en todas las culturas. Más allá de las pirámides, parece que más allá del tercer ojo, la serpiente es el elemento que más se repite en todas las culturas, el elemento más misterioso. Encontramos la serpiente del Edén, ¿sí? Que tentó a Adán y Eva de comer del fruto prohibido. Ese fruto prohibido es la fornicación. ¿Sí? Fueron tentados Adán y Eva por sus deseos sexuales, que en el encuentro sexual perdieron la simiente, y esa simiente es energía consciente. Entonces, al sacar la energía del cuerpo, pierden la conexión con los mundos superiores de conciencia, se materializa, se desarrolla el instinto en los apetitos sexuales, el ego, y empiezan a sentir lujuria y al mismo tiempo ya vergüenza, y se dio la salida del Edén. La salida del Edén es la salida de ese estado de conciencia completo, de felicidad, de plenitud, donde no hay sufrimiento. Esto se perdió con la fornicación. Ojo, no con el sexo, sino con el mal uso del sexo. Y con el buen uso del sexo podemos regresar al Edén. Y esto es lo que le hablaba el Maestro Jesús a Nicodemo, que le decía: de verdad te digo que el que no naciera nuevamente no entrará en el reino de Dios. Y dice Nicodemo: pero ¿cómo uno puede nacer de nuevo siendo viejo? Y el Maestro Jesús se extrañó. Oye, pues no, tú eres un erudito en estos temas. No sabes tú de lo que te estoy hablando, porque obviamente este tipo de conocimientos se lleva con un lenguaje a discreción. Nicodemo no sabía del nacimiento segundo del cual le hablaba el Maestro Jesús. Y entonces el Maestro Jesús le dio otra pista. De verdad te digo que no naciera de las aguas y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Otra vez nos encontramos con las aguas, ¿sí? Las aguas significan nuestra simiente, nuestra sexualidad. ¿Y el espíritu qué es? Pues el espíritu, o sea, la buena voluntad de hacer sabio uso de nuestras energías sexuales para el despertar de nuestra conciencia, que está relacionado hasta con la misma persinación que hacemos en la misma iglesia. Cuando decimos en el nombre del Padre, nos tocamos en la glándula pineal, donde viene el Padre. Cuando decimos en el nombre del Hijo, antiguamente nos decía el maestro Samael, se tocaba a la altura de los órganos sexuales, donde está la energía. Y luego se dice a través del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo está entre el Hijo y el Padre. Hay que llevar el Hijo con el Padre, hay que subir la energía Kundalini. Pero esto solamente es posible a través del Espíritu Santo, a través de la castidad, a través de la pureza sexual. De lo contrario, el Hijo no puede ser uno con su Padre y no podemos conocer los secretos de la vida y de la muerte. ¿Sí?
Sí, es una cruz que también es una unión sexual. No sé si eso querías decir. ¿Sí? Dentro de los conocimientos, dentro de la mitología griega, tenemos la fragua de Vulcano. Vulcano es el dios del fuego. Y en la fragua de Vulcano, a través de la forja de los cíclopes, se trabajaban, se formaban ¿cómo se llama? Que lo digan fuerte porque no les escucho. Armaduras de los dioses, ¿sí? Las armaduras de los dioses se forjaban, ¿sí?, en la fragua de Vulcano, el dios del fuego, ¿sí? Esto es una alegoría del trabajo de la transmutación sexual, porque lo que vamos a hacer en la fragua de Vulcano es una manera de decir el trabajo con la energía sexual. Así se lo conoce, como la fragua de Vulcano o la forja de los cíclopes, dentro de los conocimientos gnósticos. ¿Sí? Porque ahí se creaban las armaduras de los dioses, con ese fuego que es el fuego del deseo sexual, que se canaliza con sabiduría. Eso está relacionado con el pasaje bíblico, no me acuerdo exactamente cómo es, no lo repasé en esta semana, se me fue, pero hay un pasaje bíblico que habla de que el Señor se le ocurrió hacer una fiesta, ¿sí? Y que le dijo a sus sirvientes, llamen a todo el pueblo y que todo el pueblo venga. Todos están invitados a la fiesta del Señor. Y entonces a la hora de la fiesta empezó a llegar la gente. Pero la gente iba bien vestida para la ocasión, ¿sí? Y el Señor o el Rey se fijó que en medio de la celebración que habían unas personas que no estaban vestidas para la ocasión. Y les dijo a sus siervos, esos no vinieron vestidos, así que por favor que los agarren y que los saquen. Y ahí será el crujir de dientes. Algo así está escrito. Estas vestiduras de la forja del Vulcano y las vestiduras que se hablan en esta parábola bíblica son las vestiduras de nuestro ser. Aquí ya hablamos que el ser humano tiene diferentes cuerpos. No solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, un cuerpo astral, mental, causal, búdico y átmico, ¿sí? Todos estos cuerpos se le conoce como el traje de nuestro ser. Nosotros tenemos el cuerpo físico desarrollado y el cuerpo vital, que es lo que le da salud al cuerpo físico. Pero el cuerpo astral, mental y causal no los tenemos desarrollados. Solamente tenemos un principio. Con la energía sexual, ¿para qué sirve? Para crear un cuerpo, ¿no es cierto? Creas un cuerpo físico que le llamas hijo, descendencia, tal como es afuera es adentro, es un principio hermético. Así como puedo crear un cuerpo afuera y ponerle un nombre y un apellido, puedo crear mis cuerpos internos con la energía sexual. Creo el cuerpo astral y ya puedo tener conciencia en el mundo astral, en el mundo de los sueños. Creo el cuerpo mental con la energía sexual y ya puedo tener conciencia en el mundo de la mente y conocer todos los secretos de este mundo. Visitar templos, hablar con los Elohines directamente, todo esto es posible, pero hay que crear los cuerpos. De lo contrario, no se puede. Por eso la alegoría de la Biblia, de que hay unas personas que no tenían vestimentas, y dijo, estos no pueden estar en esta celebración, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos en este conocimiento? Que vamos a hablar ya en el próximo tema, de aprender en un acto sexual entre hombre y mujer. No se puede entre dos hombres, no se puede entre dos mujeres. Para crear se necesita energía masculina
y la energía femenina, así está dada por la naturaleza, es una condición natural. Entonces estamos hablando de que en un acto sexual, el hombre y la mujer van a hacer un trabajo de mantralización, de imaginación, de concentración, para en ese acto sexual poder llevar la energía de sus órganos sexuales subiendo por la columna vertebral hasta el cerebro, hasta la glándula pineal. O sea, la energía espiritual llega a la glándula pineal, baja por todas las glándulas endocrinas, llega a las gónadas y se convierte en energía sexual. Nosotros vamos a trabajar la energía sexual para convertirla en energía espiritual y subirla y regresarla a la glándula pineal. Entonces, así es como vamos a crear los cuerpos existenciales del ser. Con esto vamos a desarrollar nuestra alma, vamos a poder eliminar defectos, vamos a poder hablar directamente con los arcángeles, ángeles, serafines, potestades, hablar con los elementales de la naturaleza, movernos conscientemente en el mundo astral, conocer de nuestras existencias pasadas, hablar cara a cara con nuestra Madre Divina. Todo eso es posible y ustedes lo van a poder hacer en la medida en las que les sea posible, ¿no? Cada quien va a tener sus propias experiencias. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Ya en el próximo tema vamos a hablar de cómo llevar a cabo la práctica con todas las cosas que hay que saber para hacerlo con sabiduría. Y para terminar, vamos a hablar rápidamente de unos pasajes bíblicos que hablan acerca de la sexualidad. Levítico 15. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, hablar a los hijos de Israel, todo eso es muy esotérico, pero no voy a hacer más largo la conferencia. Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Aquí te lo están diciendo, porque estás perdiendo tu energía crística. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviese emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Sí? Primera de Pedro, amados, yo los ruego como extranjeros y peregrinos, absténgase de los deseos carnales que batallan contra el alma. Colosenses, hacer morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si no eliminamos la lujuria, no vamos a poder trabajar en la transmutación sexual. Primera de Corintios, no erres que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán al reino de Dios. ¿Por qué los homosexuales se dice que no pueden entrar al reino de Dios? Porque ellos no pueden transmutar sus energías y no pueden crear los cuerpos. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Es empezar a tener conciencia de otras dimensiones. Para tener conciencia de otras dimensiones, necesitamos desarrollar los cuerpos que son afines a esas dimensiones. Como ya tenemos cuerpo físico, podemos conocer el mundo físico. Conocemos gente, lugares y todo, ¿no? Tenemos un principio de cuerpo astral, que es lo que nos permite soñar. Nos movemos en el mundo de los sueños, en el mundo astral, pero inconscientemente no tenemos control. ¿Por qué? Porque no tenemos cuerpo astral. Cuando creamos el cuerpo astral, nos movemos conscientemente en el mundo astral y entonces empezamos a tener conciencia del reino de Dios. Pero los dos homosexuales no pueden transmutar sus energías, no pueden crear los cuerpos y por eso se dice que no pueden conocer el reino de Dios. Pero no solamente ellos, también los heterosexuales que no les interesa la transmutación, tampoco ellos lo van a poder hacer. Tampoco los mentirosos, ni los ladrones, ni nada de eso. Ni los borrachos, o sea, no es algo homofóbico, porque no es algo exclusivo a eso, sino es toda una ciencia de desarrollo, ¿no? Primera de Corintios, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Entonces, Aquí está esto.
Entonces, esto sería todo por la conferencia de hoy. No sé si queda alguna duda. Hay una pregunta, creo que la hicieron en un momento de la conferencia, entonces como que no se comprende bien. Y básicamente, si en las mujeres pasa lo mismo que los hombres. Sí, Eva nos pregunta si a las mujeres les pasa lo mismo que a los hombres. No sé a qué te refieres, Eva, pero lo que sí les puedo decir es que la energía se transmuta tanto en la mujer como en el hombre. Los dos tienen su propia energía y los dos tienen que transmutar su propia energía. Sí, Meli nos comenta que Satanás desde la antigüedad trabajó para implementar la homosexualidad en el mundo. Pues sí, eso ya nos recuerda a Sodoma y Gomorra, ¿no? de las antiguas escrituras. Sin embargo, pues siempre hay que respetar las preferencias sexuales de las personas, aunque pues no estén dirigidas al desarrollo espiritual. Siempre hay que respetar al prójimo. Pero sí, así es parte del sueño de conciencia. Eso pues es así. Sí, sin ofender a nadie. Píngala, Ida y Píngala son eléctricos. No sabía decirte ahora a qué naturaleza energética pertenecen. Si son eléctricos, si son magnéticos, si son fotónicos. Yo sé que la energía es etérica porque es energía vital y a la energía vital le corresponde el éter. Yo te podría decir que es energía etérica en un principio, pero como es energía espiritual y la energía espiritual es fotónica, pues yo creo que la energía cuando se trabaja pues va alcanzando diferentes aspectos de evolución y pasa de etérica a eléctrica, a magnética, a fotónica, ¿no? O sea, se va transmutando de esta manera. Pero si no se transmuta la energía, yo les podría decir que la energía sexual por naturaleza es etérica, porque es la que da la salud, la vitalidad, ¿no? Entonces, listo. Un poquito larga la conferencia, pero vale la pena. Muchas gracias a todos